dos. Buenas noches a todos. Bueno, hoy vamos a ver este tema. Se llama vivo. Vivo. Este tema tiene su base bíblica en Romanos capítulo 12, versículo 1. Nosotros hemos estado estudiando y hemos estado viendo Romanos capítulo 12, versículo 2. Pero vamos a retroceder un versículo para ver qué dice el versículo predecedor, que es el versículo 1. Vivo es el tema de hoy. Como pueden ver, es una imagen de un altar de piedra en el cual hay alguien que está ahí. Y hay sangre que sale de ese cuerpo. Vamos a entender por qué esta imagen, por qué la sangre está aquí de por medio. Vamos a ver, muchachos, lo siguiente. Yo les voy a pedir que alguien, por favor, me lea para saber que están ahí. Juan Daniel, por favor, ¿me puedes leer acá este versículo? ¿Dónde comienza? Así que, hermanos, yo les ruego por las misericordias de Dios que se presenten ustedes mismos como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Así es como se debe adorar a Dios. amén. Gracias, Juanda. Bueno, muchachos, entonces, este versículo bíblico podemos tener algo que nos hace como una señal de aquí. Mírenme que esta es la parte principal. Ustedes mismos, preséntense en ustedes mismos como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. O sea, el que está escribiendo acá es el apóstol Pablo. Le está hablando a la iglesia en Roma. A muchos romanos se convirtieron a Cristo. Aquí Pablo le está hablando a cristianos, a gente que es creyente, que cree en Cristo como Señor y Salvador. Y le está diciendo, miren hermanos, yo les ruego que por las misericordias de Dios se presenten como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Yo le pregunto una cosa, bueno, ¿qué nivel o qué estatura de entrega o qué nivel de disposición de parte nuestra requiere el Señor para cumplir esto? Esta es una recomendación que hace Pablo para la iglesia, para los creyentes. Y por eso surge la pregunta, ¿qué puede motivarnos a llegar a hacer eso? A entregarnos de esa manera, como un sacrificio vivo. Partamos que un sacrificio es algo que tú entregas con esfuerzo a algo que quieres lograr, a algo que te interesa de gran manera, porque si no te interesa algo, no te vas a sacrificar por ello. Sacrificio requiere esfuerzo, entrega, una disposición, una devoción total a algo por conseguirlo. Sacrificarse es darlo todo de ti. Vemos que mucha gente se sacrifica en sus empeños de lograr cosas aquí en la tierra. Sacrifica cosas. Se deshace de cosas con el fin de adquirir eso. Entendemos que la palabra sacrificio no es cualquier palabra. Entendemos que sacrificio es algo que demanda tu vida, tu tiempo, tu esfuerzo, tu energía. Y si te sacrificas es porque quieres alcanzar algo, no te sacrificas en vano, ¿verdad? Espero que así sea. Que no nos sacrifiquemos por cualquier cosa, sino que valga la pena por lo cual nos entregamos. Recuerda, es tu vida, es tu tiempo, es tu energía. Entonces, muchachos, pero yo les pregunto, ¿Dios quiere que nos entreguemos como sacrificios vivos, santos y agradables? ¿Qué puede llegar a motivarme a mí a entregarme así para Dios? A entregar mi tiempo, mi energía, mi disposición, mis recursos,
monetarios, también de conocimiento, todos mis recursos, entregarlos a la disposición del Señor y decirle, Señor, yo quiero entregarte a ti, como decía la canción, heme aquí, te obedeceré. Sin reservas ni condiciones, te serviré. Bueno, ¿qué puede motivarme a entregarme de esa manera? ¿Qué puedo yo tomar como motivación de decir, esto me motiva a entregarme así por el Señor? ¿Qué puede ser aquello que me motive? Bueno, el mismo pasaje que acabamos de leer nos da la respuesta. ¿Sabes qué propone Pablo para llegar a eso? Pablo propone que, así que hermanos, yo les ruego que por las misericordias de Dios, es decir, por las misericordias de Dios, hagamos lo que Pablo recomienda. Exhorta y le enseña a la iglesia que nos presentemos a nosotros mismos, manos, cabeza, boca, oídos, cuerpo completo, piernas, alma, voluntad, pensamientos, sentimientos, todo, por las misericordias de Dios. Que esta sea nuestra motivación. Ahora, hay algo muy especial, es que si nos quedamos solamente con el versículo, puede llegar a quedarnos claro en una parte, pero yo quiero que nosotros veamos el contexto de esta historia, que es que antes del capítulo 12 viene el capítulo 11, que nos deja una gran enseñanza para nosotros como creyentes. Y yo creo que Pablo, cuando habla de las misericordias de Dios, se refiere a esta misericordia que tuvo Dios acá. A toda la misericordia que Pablo enseña en el capítulo 11. Recordemos, muchachos, que esto lo hemos leído del capítulo 12 comenzando. ¿Sí se dan cuenta? Comenzando el capítulo 12, Pablo nos dice esto. Así que este es un conector, muchachos. Esto es un conector de lo que él dijo antes. Es decir, que antes de que él le dijera, hermanos, así que por lo que yo ya les dije, les ruego, les suplico que lo tengan muy en cuenta, que no lo dejen pasar, ténganlo muy presente, que por lo que yo ya les dije, por esas misericordias de Dios, hagan esto, sacrifíquense por él como un sacrificio vivo. ¿Qué fue lo que dijo Pablo en el capítulo 11 para decir esto? Ahora les voy a resumir. ¿Por qué, muchachos? Esto de vivo, sacrificio vivo, lo que dice aquí arribita, mira lo que dice, vivo, que está con sangre. Esto, vivo, yo lo decidí dividirlo en dos secciones. Primero vamos a ver las misericordias de Dios, a entender eso, para poder entender por qué tenemos que ser un sacrificio vivo. Si las motivaciones es a base de su misericordia, hay que conocer un poco más de esa misericordia. ¿Qué significa misericordia, muchachos? Es un corazón, viene de dos frases, ¿no? Miserable y cordia de corazón. O sea, corazón que de una forma ha caído en un estado de miserableza, de necesidad, que ese corazón necesitado clama por ayuda y por lo tanto el corazón que considera al otro corazón en su estado de miseria se nivela en su sentir a la necesidad de esa otra persona que urge, que pide ayuda y llega al nivel de sentir
ese clamor, esa urgencia de necesidad de perdón, de gracia, y ese corazón misericordioso se nivela a la necesidad del corazón necesitado, y es cuando realmente hay empatía y se llega a sentir compasión por ese corazón miserable que clama por ayuda y necesidad. Ese acto de misericordia, de alinearse a la necesidad del otro corazón, del corazón de Dios, alineado al corazón nuestro, en nuestra necesidad, en nuestra súplica, pues cuando se une y cuando se nivela a Dios a nuestro nivel de necesidad y compasión y empatía, es cuando Dios ve nuestra condición de miserables, de que realmente no podemos contar con nada más que la gracia de Dios, y es cuando el Señor da de su gracia, de su perdón, y es cuando considera el estado ruin de ese corazón necesitado, y hay esa empatía para derramar su gracia, su perdón, su consideración, para que no siga más en ese estado de miseria y sacarlo de esa pobredumbre, de ese lodo cenagoso, de ese hueco, a un estado mejor, a un estado de sanidad, de restauración. Eso es lo que hace la misericordia, empatía, nivel. No ve por encima, sino que ve el estado de necesidad. Ahora, Cristo vio en nosotros esa necesidad de redención, de perdón, de salvación, porque Él es misericordioso. Y Él, en su corazón misericordioso, tuvo empatía, tuvo también esa consideración al ver nuestro estado de perdición. Y se compadeció de cada uno de nosotros, a tal punto que estuvo dispuesto a darlo todo para rescatarnos a nosotros de esa condición de muerte en la que estábamos, de miseria. Muchachos, la misericordia de Dios está en esta figura que utilizó Pablo. Mira, esto es un árbol de olivo. Esto es un árbol de olivo. Del fruto del olivo se saca el aceite de oliva, el que se usa para preparar pescados y todo. ¿Sí? Bueno. Pablo en el capítulo 11 utiliza esta figura del árbol de olivo para mostrarnos una verdad espiritual y la necesidad que tuvo él de hacer un acuerdo con la humanidad para rescatar a la humanidad que estaba en estado de miserableza, de caída, de perturbación. ¿Qué fue lo que hizo el Señor? Mira lo que dice aquí. ¿Quién me ayuda a leer? Saúl, ¿me puedes ayudar a leer acá, por favor? Aquí lo que dice acá. Romanos capítulo 11, versículo 16. Acá. ¿Aló, Saúl? Sí, sí, lo estoy escuchando. Ok. Si la primera parte de la masa es santa, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas 17 si algunas de las ramas fueron cortadas. Y tú, que eras un olivo silvestre, fuiste injertado en su lugar y has venido a practicar de la raíz de la rica savia del olivo. Ok, participar de la raíz de la rica savia del olivo. Bueno, muchachos, yo quiero que entiendan que Dios siempre cuando habla de tal manera que podamos entender de una manera práctica las cosas que son misteriosas en el reino de los cielos. A ver, el Señor utiliza mediante la sabiduría que tiene Pablo,
Dios utiliza esa sabiduría que tiene Pablo en ver las cosas de una manera, de ver la creación y utilizarlas como un ejemplo práctico para nosotros. Pablo dice, miren, realmente lo que Dios ha establecido desde un principio, lo estableció como si fuera un árbol de olivo. Resulta que el árbol de olivo tiene muchas ramas. ¿Sí ven las ramitas que tienen por acá? ¿Sí ven que cada rama tiene un frutico? ¿Tiene un fruto? Bueno. En el cerebro de Dios, que le dio esa inspiración a Pablo, le dijo, Pablo, escríbelo de esta forma, utilizando los conocimientos que tenía Pablo. Míralo todo como si todo lo que yo estoy haciendo con la humanidad es como si fuera un árbol de olivo. Resulta que el árbol de olivo tiene ramas. Entonces, cada rama, haz de cuenta, Pablo, que cada rama podemos ser, una rama puede ser tú, puedo ser yo, que estamos dentro ahí, conectados al árbol. Y el árbol es Dios mismo, porque Dios mismo es el que le da alimento a las ramas. Entonces, Dios es el árbol, Dios es el tronco, Dios es el que tiene las raíces, que le da alimento a las ramas, y las ramas es la humanidad. Así de sencillo. Entonces, téngalo muy presente. El árbol de olivo. Entonces, el tronco es Dios, todo el árbol es Dios, las raíces, ¿sí? Dios también son las raíces, y todo ese árbol, ahí van las ramas, y las ramas, pues, es la humanidad, ¿sí? La humanidad está ahí. Sin embargo, muchachos, dice la palabra que algunas ramas fueron cortadas. Lo que pasa es que este árbol de olivo, en un principio, Dios, en su gracia, en su misericordia y en su conocimiento, este árbol lo conformaba solamente un pueblo. El pueblo que estaba bajo el primer pacto, el primer acuerdo. El primer acuerdo que hizo Dios con la humanidad fue con el pueblo de Israel, ¿sí? Mediante la ley de Moisés. Hizo ese acuerdo de que ustedes van a ser mi pueblo. Dios le dijo, usted Israel van a ser mi pueblo, y yo, como soy Dios, voy a darles a ustedes la oportunidad de que entren al reino de los cielos conmigo en la eternidad. Pero ustedes me tienen que obedecer. Si ustedes cumplen lo que yo les mando a hacer, pues Israel, tú Israel, vas a entrar a la tierra prometida, vas a ser mi pueblo, y al final, cuando todos tus hijos mueran, todos van a ser parte de mi reino por la eternidad. Si tú cumples lo que yo te mando a hacer. Muchachos, esto Dios lo hizo con el pueblo de Israel. Quiere decir que en un principio estas ramas, prácticamente todos los que eran las ramas, eran de manera figurada, representativa, representaban al pueblo de Israel. Las ramas estaban conectadas en Dios, en las promesas, en la misericordia de Dios. Y Dios es el que alimentaba las ramas para que esas ramas vivieran espiritualmente, recibieran las enseñanzas, recibieran las promesas, recibieran la palabra de Dios. O sea, Dios es el que alimenta las ramas a través de su palabra. Dios es todo el árbol, y las ramas crecen. O sea, el pueblo de Israel crecía porque recibía el alimento que Dios les daba a través de la palabra, de las promesas y de todas las cosas. O sea, era prácticamente uno solo, Dios y el pueblo de Israel. Dios quería ser uno solo con ellos. El árbol, como es uno solo, tiene diferentes partes, ¿ok? Entonces, es lo mismo. Las ramas es el pueblo, Dios es en sí todo, el árbol, las raíces, el tronco, todo el que le da vida.
¿sí? Pero cuando tú quitas una rama, ¿qué pasa con la rama? Se muere, se seca, ya no recibe alimento, ya no es parte del árbol, ya no recibe la savia que le da a las raíces. O sea, la savia que viene de los nutrientes de la tierra van a las ramas porque Dios mismo es el que permite ese proceso. Es un proceso espiritual, ¿ok? Pero aquí lo estamos representando con la naturaleza. Pero toda esa vida espiritual llegaba a las ramas y las ramas vivían. Pero cuando una rama es quitada, esa rama se muere, ya no recibe vida de parte del árbol, es decir, de parte de Dios. Entonces, dice acá la palabra, no te jactes contra las ramas, y si te jactas, conviene que sepas que no eres tú el que sustenta la raíz, sino que es la raíz la que te sustenta a ti. O sea, es Dios el que sustenta nuestra vida. Dios es el que nos permite estar unido a Él, y si nos separamos de Él, pues ya no somos nada, ya morimos, como la rama cuando se la quitan del árbol, se muere. Así nos pasa con nosotros. El día que Dios nos rechace, ya no quiera nada más con nosotros, pues nos morimos. Así de sencillo. Pero mientras que recibamos la ayuda, el favor de Dios, la vida que nos da, pues estamos vivos. De resto, no. Versículo 19 dice, y tal vez diga, las ramas fueron cortadas para que yo fuera injertado. Ahora, muchachos, miren. Ahora, mira lo que pasó acá. El olivo original, la rama original, haz de cuenta, una persona, cuando es quitada, se seca, se muere. La persona viene a ser la rama. Cuando una persona, Dios, la hace a un lado, muere. Es lo mismo. Cada ramita es una persona. Entonces, Dios, figuradamente, Pablo está explicando que cuando Él rechazó a Israel en que Israel fuera solamente su pueblo, Dios lo hizo a un lado para ahora traer de otra parte otra rama de olivo y ponerla, injertarla en el tronco, injertarlo a él. O sea, el original que siempre ha sido, lo quitó Dios para colocar otro en el lugar donde estaba este. Sacó este y puso otra rama, un injerto, para que ahora esta rama traída de otro lugar reciba los nutrientes de este árbol para que viva y no se muera. Lo puso para que recibiera ahora vida. ¿De dónde trajo Dios esta rama de olivo silvestre? De otro lado. Este fue el que sembró Dios. Este fue el plan original de Dios. Este siempre ha sido Dios formar un solo pueblo, vivir con ese pueblo y a ese pueblo bendecirlo para que entre al reino de los cielos. Pero este plan original, las ramas, muchas ramas fueron quitadas porque las ramas, o sea, las personas que representan las ramas, no cumplieron las condiciones del pacto, no obedecieron a Dios, se equivocaron y fueron hechas a un lado. Ahora, como Dios en su misericordia vio que habían otros que necesitaban de Él, porque estaban perdidos, ¿Dios qué hizo? Hagan de cuenta que por allá en otro lado, que no es el plan original de Dios, por allá en otro lado, hubo unos árboles que por allá crecían, en el monte, por allá lejos. Entonces, Dios, ¿qué hizo? En su plan original, en lo que Él más amaba, pues Él fue a buscar en otros lados esos árboles que crecían por allá, en otro lado, y Él en su gracia y misericordia trajo ramas de otros lados para conectarlos a su plan original, a su plan
que él siempre tuvo: bendecir a un pueblo y a ese pueblo permitirle la entrada al reino de los cielos, a que eternamente esté con él. Muchachos, este pueblo por allá, estas ramas por allá que estaban en el monte, no tenían nada que ver con esto, con la originalidad de Dios, con lo que él estableció desde un principio. Él simplemente fue a buscar por allá en el monte ramas de otro lugar y las conectó donde éste originalmente estaba. Y él conectó unos nuevos porque él simplemente quiso hacerlo así, porque él los amó, los quiso bendecir. Y estas ramas que él injertó, ¿adivinas quiénes son? Somos nosotros, que no tenemos nada que ver con el olivo original, no tenemos nada que ver con los israelitas, sino que él vino a buscar gente de todas las naciones, gentiles, un pueblo adoptado, no un pueblo original, un pueblo adoptado de otros lados, a través de un nuevo pacto, a través del pacto que fue establecido a través de la sangre de Cristo Jesús derramada en la cruz del Calvario. El injerto es eso, muchachos: tomar una rama, una parte de otro árbol, injertarlo, colocarlo mediante una forma, una unión, se hace la unión, para que ahora esa rama ahora reciba los nutrientes del árbol, del nuevo árbol, para que esa rama no muera, sino que empiece a crecer. Empiece a crecer. Y esa rama cortada de otro lado, pues produzca fruto en ese nuevo árbol, mediante una unión que se hace. Eso lo saben hacer los campesinos, la gente que sale de botánica, la gente que sabe del campo, sabe hacer ese tipo de injertos. Eso se llama un injerto. Mira, aquí está el significado de la palabra injerto. Esto lo saqué de una página de biología, ¿sí? Esto fue lo que Dios hizo figuradamente con nosotros. Nos trajo de otro lado, como una rama por allá de otro lado, y nos trajo Dios a su plan original. ¿Sí? ¿El plan original cuál es? Salvar a la humanidad. Ese es el plan original de Dios. Solamente que Dios ahora, mediante un nuevo pacto, a través de la sangre de Cristo, mediante un nuevo acuerdo, el acuerdo que ahora hace Dios con los hombres es a través de Jesucristo. Por tal motivo, no es porque nosotros seamos especiales, es porque Dios lo hizo por misericordia. Ya dijimos que la misericordia. De acuerdo, sí, Dios nos trajo a Él nos trajo a su reino, a su pueblo, pero Pablo dice, sí, Él lo hizo así, sí, lo hizo así. Quiso traernos porque nos amó. Sin embargo, las que fueron cortadas fue porque no creyeron en Jesús. No creyeron en este nuevo pacto, que es a través de la sangre de Cristo. O sea, es creer que Jesucristo es el Salvador de la humanidad. Entonces, si nosotros dejamos de creer en Jesucristo como Señor y Salvador, ya no seríamos parte de este acuerdo, de esta oportunidad de poder entrar al reino de los cielos, que solamente es posible a través de Jesucristo, de la fe en Él, de lo que Él hizo por nosotros, de morir por nuestros pecados en la cruz. Esa fe nos mantiene unidos. Sin embargo, esto no nos debe mantener a nosotros de ninguna forma cambiar a que nos volvamos, ay, yo soy muy importante, ay, Dios cómo me quiso, ay, Dios cómo me quiere, y creerme yo pues la Coca-Cola, la última Coca-Cola del desierto, y decir, Dios conmigo es especial porque Él me escogió, y ya sencillamente porque me escogió, pues yo ya soy muy importante y puedo hacer conmigo lo que yo quiera, y ya porque Dios simplemente se encariñó conmigo, se enamoró de mí, y prácticamente ya no importa nada de lo que yo haga aquí en adelante, Dios me escogió y pues Dios me va a salvar y ya todo lo solucioné. No, no sea soberbio, eso sería ser soberbio, sino que eso al contrario debería hacernos nosotros ser temerosos, porque somos inmerecedores de sus favores. Y los originales, los que realmente sí pertenecían al árbol, Dios los quitó, los hizo a un lado porque no creyeron en Jesús. Pues así mismo, dice Pablo, no te vuelvas soberbio, tranquilízate. Tú estás aquí por gracia y misericordia de Dios, no por más. Sigue creyendo,
sigue creyendo en Jesucristo como Señor y Salvador y obedécele a Él, porque solamente así te mantienes unido a mí, dice el Señor, dice Dios. Y yo te bendigo y yo te doy oportunidad, yo te fortalezco, pero recuerda que todo lo que hice fue por gracia y misericordia, solamente a través de esa manera. Ese es el acuerdo que Dios tiene con nosotros. Ahora, un versículo bíblico que nos puede fortalecer este conocimiento es, pero Dios muestra su amor por nosotros, en que cuando aún éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Lo dice Romanos capítulo 5, versículo 8. También lo dice el 9. Mira, con mucha más razón, ahora que ya hemos sido justificados en su sangre, por lo que Él hizo en la cruz del Calvario, solamente por eso. Seremos salvados del castigo por medio de Él, por medio de Jesús. Porque si cuando éramos enemigos de Dios, fuimos reconciliados con Él mediante la muerte de su Hijo, mucho más ahora estamos reconciliados. ¿Sí? Mucho más ahora que estamos reconciliados, seremos salvados por su vida, solamente por lo que Él hizo en la cruz, solamente por la fe que tenemos en Él, por la esperanza que tenemos en Cristo, por lo que Él, por su sangre derramada en la cruz del Calvario, limpiándonos del pecado. Solamente por ese mérito de Él estamos acá, muchachos. Por esa gran misericordia. Mira, nosotros le amamos a Él, porque Él nos amó primero. Primera Juan capítulo 4, versículo 19. Esta es la razón por la cual debemos amar a Dios. Por eso, por la cual nuestro motivo de amor es ese. Él nos amó primero. Él te buscó a ti. Siendo tú desconocido, estando tú perdido en el mundo, estando tú practicando muchas cosas que no debes practicar, siendo pecador. Él murió por nosotros. Yo te pregunto, ¿te sacrificarías por quien se sacrificó por ti? ¿Serías tú capaz de entregar tu vida así? Yo te digo una cosa. Ahora vamos por el sacrificio. No te impactes por esta imagen. Porque lo que debemos hacer nosotros es como hizo Abraham, entregar todo lo que él más amaba. ¿Qué debemos entregar nosotros que nosotros amamos mucho? ¿Sabes que amamos demasiado? Que tenemos que estar dispuestos a sacrificar. Pues te digo, el yo, tu carne, tu propia voluntad, lo que se quiere hacer, cualquier cosa. Nuestro yo, nuestra carne, nuestras pasiones, nuestros deseos, nuestra propia voluntad, eso tiene que morir en Cristo Jesús. Tiene que ser ofrecido en este altar de sacrificio, muchachos. Mira, ahí estás tú. Ahí estoy yo. Ahí debemos estar, en ese altar de sacrificio. Nosotros mismos, ahí, entregados. Esto continúa, muchachos, a una segunda parte. Vamos a entender ahora el sacrificio vivo. Hemos visto las misericordias de Dios que nos deben mover a esto, a entregarnos, a hacer morir esto, el yo, la carne, nuestra propia voluntad. Hacerlo morir de la manera más gráfica, más entendible posible. Es un acto que nosotros mismos debemos hacer. Hacer morir ese yo, esa altivez,